En enero del año 2018, una dulce pero desesperada voz se escuchó a través de la línea de emergencias en California a las 5:45 de la mañana. Una jovencita había escapado de su hogar con un teléfono sin señal, del que solo salían llamadas de emergencia. Le dejó saber a la operadora que ella y sus 3 hermanos estaban cautivos, pidiendo urgentemente ayuda para salvarlos. I just went away from home because I live in a family of 15. We have abusing parents. Did you hear that? La historia de la familia Turpin es un caso estremecedor de maltrato que atrajo la atención nacional e internacional debido a la gravedad de las condiciones en las que vivían los hijos de David y Louise Turpin. No me gustaría continuar sin invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos por el inicio de esta terrible historia y por quiénes eran David y Louise Turpin. David Allen Turpin y Louise Robinson se conocieron en la década de 1980 en la ciudad de Fort Worth, Texas, aunque ambos eran nacidos en Virginia del Este. Cuando Louise tenía 16 años y David tenía 23, aparentemente la pareja se fugó de casa de sus papás para comenzar su vida juntos. Por supuesto, la familia de Louise no estaba de acuerdo, no solo por la edad que la mujer tenía, sino porque eran una familia muy creyente. Su padre incluso era pastor. A la pareja no le importó y para el año de 1985 se casaron, adoptando así Louise el apellido Turpin como es común en Estados Unidos. Y eventualmente tuvieron 13 hijos, nacidos entre 1988 y 2015. En sus primeros años como pareja, la familia parecía ser convencional de la época. David salía a su trabajo diariamente y Louise era ama de casa. Y ambos padres, de acuerdo a su pasado, con su familia ascendiente siendo tan religiosa, también criaban a sus hijos con un enfoque particular en la religión y les daban clases en casa. Y esto porque no solo Louise venía de padres pastores, sino que David también estaba bastante inmiscuido en la religión, incluso siendo parte de un club bíblico y un coro mientras estuvo en la universidad, siendo este trasfondo el que les hizo crear esta familia tan grande de 13 hijos, ya que el padre de David declaró que ellos decían seguir teniendo hijos porque un poder divino les decía que debían seguirlos teniendo. Los Turpin se mudaron varias veces durante su matrimonio, primero en Texas y luego a otros estados, incluyendo el sur de California. En 2010, la familia se mudó a una casa en Perris, California, que sería el lugar en donde las atrocidades hacia sus hijos serían descubiertas. Durante años, la familia Turpin mantuvo una fachada de normalidad, participando en actividades públicas como celebraciones religiosas y eventos familiares, y de hecho se presentaban como una familia religiosa y moralmente recta, lo que les permitió ocultar las verdaderas circunstancias de su vida privada. Circunstancias que si sus vecinos hubieran tenido la oportunidad de simplemente entrar a su casa, las habrían descubierto. Louise en particular solía compartir fotos de sus hijos en las redes sociales, mostrando a la familia unida en aparente felicidad. Sin embargo, detrás de esta fachada se encontraba un entorno de abuso y desesperación. Para salirse con la suya y mantener a sus hijos dentro de su hogar, Louise había tramitado el papeleo para tener una escuela en casa, lo cual nunca fue revisado por servicios de asistencia social, y ella solo informaba en qué supuesto grado estaban sus hijos, cuando en realidad no les impartía ningún tipo de clases. La mayoría de los hijos Turpin vivían en condiciones inhumanas, sin acceso adecuado a comida, atención médica, educación ni libertad. La historia de la familia salió a la luz en enero de 2018 cuando una dulce pero desesperada voz se escuchó a través de la línea de emergencias en California. Esta voz pertenecía a Jordan Turpin, quien logró escapar de la casa en Perris. Su escape se produjo después de que ella se armara de valor, sacara un teléfono móvil, usó el teléfono para llamar al 911 y con la ayuda de la policía finalmente pudo poner fin a años de horror. En la llamada de emergencias, Jordan explicó el hecho de que 2 de sus hermanas estaban encadenadas en ese momento en su casa, y en la llamada
si simplemente la escuchas sin saber el contexto, pensarías que te está hablando una niña pequeñita de unos 8 o 9 años. No solo por el tono de voz, sino por el vocabulario que utiliza, como que no sabe algunos términos y parece muy reducido su vocabulario en general. Pero cuando la operadora le pregunta su edad, Jordan responde que tiene 17 años. Una segunda operadora le pregunta a Jordan por su dirección y ella le da un número de 8 dígitos. En realidad no sabía qué era la dirección, no sabía cómo eran las calles, no sabía dónde encontrar el nombre, no tenía idea. Sin embargo, la operadora logró dar con su ubicación mediante el GPS en su celular y envió apoyo. En menos de 15 minutos, un oficial se encontró a Jordan en medio de una calle que después Jordan explicó en una entrevista que ella no sabía que ella debía irse por las banquetas, no sabía que las banquetas eran para caminar y que la calle eran para los carros. Ella solo escapó y asumió que el camino era para todos. Cuando vio al policía, le volvió a dar las mismas frases que ya le había dado la operadora del 911. Frases que se veía que tenía completamente ensayadas. Acabo de huir de mi casa, vivo en una familia de 15 y tengo padres abusivos. Se veía que lo tenía practicadito y de hecho en algún momento confesó que sus hermanos y ella tenían años planeando esta escapada para poder ser libres. El policía, obviamente al verla tan pequeñita, que decía que tenía 17 años, que estaba actuando tan acelerada, me imagino por el nivel de adrenalina que traía en el cuerpo, le preguntó que si estaba tomando algún medicamento o por qué estaba tan alterada. Y ella le responde, ¿qué es medicamento? O también en algún momento le dice que sus papás les dejan marcas en la piel, o le dice como que la piel de sus hermanas está sucia. Se nota que no sabe explicarle qué es un moretón. Se dice que es una marca, pero no sabe cuál es el término para el moretón. Jordan después le explicó a la policía que ella junto a una de sus hermanas pequeñas de 13 años escaparon por la ventana frente a su casa mientras su mamá estaba maltratando a una de sus hermanas mayores en la cocina. Ellas se aprovecharon para salir con el celular viejo, pero por supuesto por el tremendo terror que tenía sus padres y al propio exterior, su hermanita se arrepintió y se regresó a su casa, pero Jordan decidió no ver atrás y cumplir su cometido aunque le costara el gran trabajo que le costó. Divagaba mucho en sus conversaciones y se disculpaba mucho con el oficial diciéndole que nunca había hablado con alguien que no fuera de su familia y que no sabía cómo dirigirse con las personas, y declaró que el motivo de que se decidiera por fin salir de su casa era el hecho de que dos de sus hermanitas estaban encadenadas en ese momento, lo que ya le había dicho a la operadora, y dice que eso se trataba de un castigo porque habían robado la comida de madre. Lo dice de esa manera, robaron la comida de madre, lo que es raro porque especialmente a esa edad siento que se tiene una relación como muy tú a tú con tus papás, aunque no debería de ser, pero comúnmente es así. Mi mamá, o mamá si eres del norte también, pero ella se refería a ella como madre. Se robaron la comida de madre. ¿Cómo vas a tener un niño por haber tomado comida? Y esto era porque los niños estaban tan hambrientos que preferían sufrir las consecuencias que sabían que venían antes que seguirse muriendo de hambre. Jordan le mostró al oficial fotografías que tenían en el celular que le tomaron a sus hermanitas encadenadas, diciendo que ella ya estaba lista para salir a pedir ayuda, pero que una de sus hermanas mayores le dijo, no te van a creer. Bastante trucha, le dijo que llevara pruebas. Fue entonces que el oficial se estacionó cerca de la casa de los Turpin con Jordan en el asiento trasero y comenzó a cuestionarle un poco más sobre su vida. Ella dijo que nunca había ido a la escuela, que comenzó el primer grado, o sea la primaria que se debería de comenzar alrededor de los 5 o 6 años, la comenzó a los 14 desde su casa. Nunca fue a una escuela como tal. También le contó al oficial que nunca huía de su casa porque estaban aterrados, por supuesto, porque no conocían solos el mundo exterior y tenían esta idea de que no podían abrir la puerta cuando sus papás no estaban, diciéndole que su mamá siempre dejaba a uno de los hermanos mayores a cargo. Entonces ella era los ojos y oídos de su madre cuando ella no estaba, y no era porque la hermana mayor fuera mala, sino porque no tenía otra opción. También estaba aterrada con la idea de que su mamá podría dañarlos a todos si ella no los cuidaba bien y los mantenía cerca de la casa. Además, los niños no salían de su casa porque Jordan le explicó al policía que escuchaban un pitido constante en su sala y ellos estaban seguros de que ese era un sistema de seguridad donde sus papás los mantenían vigilados, pero la realidad es que eso solo se trataba del aparatito de la alarma contra incendios que se estaba quedando sin pila y hacía ese ruido constante. Por eso ellos no salían por la puerta de su casa.
Dadas ya las 7 de la mañana, llegaron refuerzos a la escena para poder ingresar a la casa de los Turpin. Ambos policías se acercaron a la puerta y tocaron bastante fuerte por un par de minutos sin que nadie atendiera, hasta que por fin salió Louise en pijama y detrás de ella David. Los policías se identificaron y le dijeron a la pareja que habían tenido una llamada de servicios sociales donde les pidieron que revisaran ese hogar. La expresión de Louise es de miedo, de susto, su respiración se ve como cada momento está más alterada y los oficiales solo le dicen que pueden pasar tranquilamente, solo van a ver que todo esté bien y que ya revisando se irían sin problema. Les dicen que pasen, pero Louise se asegura de aclarar que si ven un poco de desastre dentro es porque se están preparando para mudarse y que podrían encontrar algo sucio o desordenado. David, por su parte, en ningún momento se quita de la puerta. Luego preguntó si tenían una orden de cateo y el policía le dice no, pero no la necesitamos, así que con permiso. Una vez dentro de la casa, los policías se dan cuenta rápidamente lo que ocurría y que no era normal. Había comida podrida, suciedad en todos los pisos de la casa, basura y olores de fluidos humanos de todo tipo se sentían en el aire. En la sala y parte de la cocina había juguetes de niños sin abrir, aún en las cajas, y también ropa de niño con las etiquetas puestas que se veía que nunca habían sido usados. Al llegar a una de las habitaciones, un oficial encontró a dos pequeñas sentadas en un colchón que estaba en el piso. Después de saludarlas, les pidió que si les podían mostrar sus manos o sus muñecas, esperando encontrar a las hermanitas de las que había hablado Jordan. Las niñas accedieron, pero el oficial no encontró ninguna señal de cadenas o de golpes, siendo que ese cuarto precisamente era el que Jordan les había enseñado en las fotos de cuando escapó. Sin embargo, uno de los oficiales se quedó en la puerta junto a David, tratando como de entretenerlo o de hacerle algún tipo de plática, y el hombre seguía sin moverse del mismo lugar en la puerta de entrada. No se quería quitar de esa área, pero el oficial se dio cuenta por qué. Detrás de él había otra puerta que daba hacia otra habitación. Cuando se pudo meter a ese cuarto, el oficial encontró a otro pequeño venado de manos y pies en su litera. Mientras que en la habitación de las niñas, en un momento encontraron un puño de cadenas en el closet. Asumo que cuando escucharon que alguien tocó a la puerta, corrieron rápidamente con las niñas, les quitaron las cadenas, pero al arrimarse a la puerta tal vez ya no alcanzaron con el niño y David tenía esa esperanza de tapar la puerta y que no encontraran esa habitación. Inmediatamente el oficial a cargo da la orden de detener a ambos padres y de que los lleven fuera de la casa a una patrulla, mientras Louise les dice que ella era una ciudadana que jamás se había metido en problemas y que no entendía de qué se trataba el arresto. Se encontró finalmente a los 12 hijos restantes de los Turpin, todos en condiciones deplorables y muchos de ellos extremadamente delgados, presentando signos evidentes de malnutrición. La comida era uno de los métodos de tortura más utilizados por sus padres, quienes compraban cajas de donas, pies, el súper entero para dejarlo a la vista de los niños, pero sin dejarlos que tocaran una sola cosa. Todos los hijos de los Turpin fueron llevados a un hospital para atención médica inmediata, donde se dieron cuenta que más de la mitad de esos jóvenes estaban entre los 18 y 29 años, pero parecían unos pequeños niños debido a la falta de desarrollo físico y emocional causado por los años de abuso. Desde los pequeños hasta los adultos tenían un conocimiento promedio de un niño de 8 años y había un preadolescente que tenía los brazos del grosor que debería de tener los brazos un bebé de 4 meses de nacido. En su mayoría, los hijos de los Turpin se mantuvieron en anonimato y fueron atendidos por servicios de bienestar infantil, comenzando un largo proceso de recuperación emocional y física. Pero hubo 2 chicas quienes decidieron hablar públicamente del tema, incluso en medios de comunicación. Una de ellas es Jordan y la otra Jennifer, quien era la hija mayor de los Turpin y vivió 29 años encerrada en la casa de los horrores. Jennifer, en entrevistas que me vi de ABC News, se nota que seguía teniendo mucho dolor. Súper justificadamente, por supuesto, se nota que sigue muy lastimada por todo lo que ha pasado en su casa, ya que ella vivió el cambio de ser una pequeña niña que iba a su salón de clases todos los días y salía al mundo a convertirse en una pequeña recluida todo el tiempo en casa. Dice que sufrió bullying de niña cuando todavía la dejaban ir a la escuela porque la mandaban despeinada, sin bañar, sin ropa adecuada y oliendo a lo que olía su casa, una casa llena de moho, de basura, imagínate. Y se ve como una nostalgia en sus ojos de saber que ella quería ser amigos, pero nadie le hablaba porque ella misma dice que probablemente
olía mal. Es ahí donde se levanta un cuestionamiento grande. Si ella ahora, como adulta, se da cuenta que era una niña sin asear y tan descuidada, ¿por qué ninguno de sus profesores y directivos alzaron la voz para que se hiciera algo con los responsables de esa niña en aquellos años? Sin duda, este caso puso al descubierto una oscura realidad del sistema de servicios sociales en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, que no parece ser tan efectivo como aparenta. Jennifer explica que por la más mínima cosa su madre podría reprenderla fuertemente, que le daba miedo siquiera dirigirle la palabra porque no sabía si le iba a responder amable ese día o si simplemente la iba a tirar hasta el otro lado de la habitación. Y a la pobre, por ser la mayor, la obligaban a disciplinar a sus hermanos más pequeños. Aunque ella no quisiera, obviamente no estaba de acuerdo. Podía ser desde callarlos hasta tener que meterlos en una jaula que su papá había creado. Por su parte, Jordan explicaba que había momentos en que sus padres se iban de vacaciones, o eso asumían ellos, desaparecían por días y ella y sus hermanos tenían que sobrevivir de comer catsup, que era lo que había en el refrigerador, o mostaza, o hasta llegó a comer hojas de árbol con tal de combatir el hambre. Jordan de pronto parece recordar algunos viajes como con cierta nostalgia, como un viaje que hicieron todos juntos a Las Vegas donde sus papás renovaron sus votos, pero en una de las entrevistas que les hacen podemos ver la reacción de Jordan como entre nostálgica y turbada, y la reacción de su hermana completamente distinta. Of course, we're happy to be out doing something. At the same time, I know inside I was like, this is all a mask. This is all fake. We're not this big happy family that they always portray to everyone. And that always bothered me. And todos iban vestiditos iguales, los niños con trajecito, corbata rosa, las niñas con vestidito rosa. Pareciera ser una familia feliz, pero por la reacción de las niñas, bueno, ya adultas, jóvenes, te das cuenta que hay demasiado trasfondo terrorífico, la verdad. En 2019, David y Louise Turpin fueron juzgados y declarados culpables de 14 cargos. Estando en prisión, Louise le escribió una carta a sus hijos que decía cosas como: Padre y yo los amamos, lamentamos todo lo que hicimos mal. Todo será diferente en el futuro, la manera en que comen, el tiempo en el exterior, y tomarán baños más regularmente. Prometo que no habrá más cadenas en casa de nuevo. Amor y besos, mamá y papá. Que sin duda se trataba de un intento desesperado por probarle al jurado que estaba totalmente arrepentida. El abogado de Louise solicitó que se le colocara en un programa de tratamiento para la salud mental debido a un diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad, lo cual el juez denegó, alegando que Turpin representa un riesgo para la sociedad, y ninguno de esos intentos, ni la carta ni el programa de tratamiento de salud mental, funcionó. Ambos padres fueron condenados a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con alivio por parte de las víctimas y la sociedad en general, pero la cuestión de cómo los hijos de los Turpin podrían sanar y reconstruir sus vidas permanecía abierta. Algunos de los hijos eran mayores de edad y decidieron formar una vida por ellos mismos en sociedad. Sin embargo, y lastimosamente, 6 de esos hijos eran menores, y después de estar un par de meses en el hospital fueron colocados en una casa con padres adoptivos todos juntos. A principios del 2020, el fiscal adjunto del condado de Riverside informó que los adultos vivían de forma independiente, trabajaban, algunos asistían a la escuela e incluso uno de ellos se había graduado de la universidad, pero no todo era color de rosa como parecía. Jordan dice que de un momento a otro y sin previo aviso la corrieron de la casa donde estaba en adopción, y sin habilidades sociales simplemente le dijeron que buscara su camino. Y una investigación para la revista de las noticias ABC, que hizo una crónica del caso para el especial de 2021, informó que algunos de los Turpin, de los hijos mayores, están desatendidos por los servicios sociales del condado de Riverside, algunos están sin hogar, y ninguno está autorizado a utilizar los cientos de miles de dólares que les donaron, un dinero que se colocó en un fideicomiso controlado por un tutor público, que no dejan que los niños lo toquen. Uno de ellos declaró que no podía acceder a los fondos y ni siquiera le dieron un dinero para comprarse una bicicleta para transportarse a los lugares
necesarios como escuela y trabajo en su día a día. Y por otro lado, los padres adoptivos que se llevaron a los niños más pequeños resultaron ser una ficha igual o peor que sus padres biológicos. Los niños volvieron a ser maltratados, movidos de una casa de abusos horribles a otra. El padre adoptivo afortunadamente fue condenado a 7 años de prisión por los abusos emocionales, físicos y de no solo los niños Turpin, sino de un total de 9 niños que tenía a su cargo, mientras que su esposa y su hija adulta fueron sentenciadas a 4 años de libertad condicional por también estar alrededor de la casa, no hacer nada en contra de estos actos y también ser abusivas. Al seguir siendo menores de edad, muchos de esos niños siguen estando en el anonimato y realmente no se han dado declaraciones de cómo es que viven al día de hoy. Por su parte, Jordan se convirtió en una figura pública, sube muchos videos a TikTok, de pronto también a YouTube, y tiene un equipo completo para manejarse en redes sociales, lo cual da mucho gusto. Yo creo que es importante que se narren este tipo de casos en internet, que se hagan más públicos, porque siento que esto puede ayudar a otros niños que estén sufriendo situaciones similares a lo que vivieron en la casa de los horrores Turpin. Bueno, hasta aquí terminamos con este video. Yo me voy, no me voy sin despedirme y sin pedirte que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, que des like, que comentes, que compartas por ahí con alguien que crees que le puede gustar este tipo de contenido. Te agradezco por haberte pasado y te deseo que tengas bonita semana.